anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Una vez más en nuestras citas semanales, Solo el amor crea, un programa, como bien dice, dedicado a descubrir la belleza de la vida en todos sus matices, todo lo que significa vida, todo lo que significa volver a redescubrir el valor de la verdad auténtica, lo tenemos en este espacio. Soy la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina y saludamos a Jorge Graña desde Alabama, que siempre con su alegría y su entusiasmo nos da la apertura a este programa. Y desde aquí también, desde Argentina, la hermana Ofelia Mesa del equipo técnico de NSE Argentina. Bueno, y venimos haciendo ya una serie de programas sobre el valor del sufrimiento, sobre esa bellísima carta encíclica de San Juan Pablo II del año 1984, un 11 de febrero, cuando se celebra Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, que siempre recordamos también con la Virgen Santísima, la que estuvo al pie de la cruz, ese Stabat siempre perenne. Pues justo en ese día San Juan Pablo II saca esta carta apostólica, y este año que estamos cumpliendo 40 años de su promulgación, pues estamos tratando de desglosarla a través de testimonios y también, por supuesto, sacándole todo el jugo, porque es bellísima y muy aplicable al contexto que estamos viviendo hoy. Y para hoy, por eso hemos invitado al profesor José Cuarrachino, ya un personaje de nuestro programa. Él es licenciado en filosofía, un magnífico militante pro vida. Hace muy poquito estuvo en las jornadas pastorales arquidiocesanas en La Plata, y también es escritor. Bienvenido, profesor, a nuestro programa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y por su fidelidad, porque siempre está con nosotras. Sí. Y la verdad que es una alegría tenerlo. Me hace mucho bien. Y a nosotras también, y al público desde luego que muchísimo más. Bueno, pues profesor, estamos viendo distintos matices de esta encíclica, y bueno, por supuesto, hay unas palabras que a mí me encantan de San Pablo, ¿no? Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Y justamente San Juan Pablo II dice que la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, que a mí me parece que hoy el sufrimiento es un tema que cada vez está, pues abre uno una ventana, una puerta, cualquier cosa, y ya te encuentras con el sufrimiento. Y sin embargo, difícilmente hemos encontrado una época, bueno, usted que es historiador nos sabrá decir mejor, en la que huyamos de manera tan sorprendente del sufrimiento, como si fuera una peste, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es una época en la cual exalta, ¿no?, el bienestar, la comodidad, exalta la mediocridad. El sistema que hoy impera en el mundo, lo que ha hecho ha sido quitar todo sentido de trascendencia, ¿no?, quitar toda dimensión religiosa a la vida, eliminar todo lo que tenga que ver con actitudes heroicas, ¿no?, con la entrega, con la donación, con el amor, o sea, una vida burguesa en el mal sentido de la palabra, ¿no?, una vida cómoda. Una vida sin sufrimiento, una vida sin compromisos, ¿no? Una vida sin sal. Claro. Sí, una vida triste, ¿no?, en el fondo. Que ese vacío después lo llena con un montón de sucedáneos, ¿no?, que están muy ligados al tema de los vicios y los males directamente. Y bueno, justamente lo que había cuando usted me comentó que estaban haciendo este programa, la frase que usted cita ahí de la Carta de las Constituciones es la cita con la cual el Papa empieza, ¿no?, a desarrollar la encíclica. La fecha es muy importante, pues son
poquitos años después del atentado que sufrió el Papa, ¿no? O sea, es una encíclica escrita no en forma abstracta, ¿no? O puramente teórica, sino que carga con ese atentado personal que estuvo a punto de, como decimos acá en Argentina, llevárselo puesto, ¿no? Se salvó por un cabello. O sea, está escrito desde el dolor, eso ya es y uno lo nota en la encíclica, digamos, siempre que una persona habla o escribe, uno nota si lo que dice es auténtico, lo tiene sentido, está hablando, ¿no?, en el aire. Y justamente parte de esta frase, ¿no? Y lo que hace el Papa en la encíclica es justamente empieza diciendo, ¿no?, ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, lo cual hay muchas frases en los textos bíblicos que los pasamos por alto, ¿no?, o acostumbrados a haberlo escuchado tanto, pero que son textos paradójicos, ¿no? A veces hasta suenan contradictorios. Esto de me alegro por sufrir por ustedes, una cosa, ¿no?, rara. Me acuerdo un librito de Romano Guardini, ese gran maestro formador, ¿no?, de la década del 60, del 50 y 60. Un libro que se llama Pequeña Suma Teológica, que empieza hablando sobre el tema de la gloria de Dios, ¿no? Y cita este texto del credo, ¿no? Te damos gracias por tu inmensa gloria. Y Guardini se detiene a reflexionar y dice, es una frase, no tiene sentido, ¿no? Me alegro por tu gloria, sino el que redactó el texto, ¿no? Y la iglesia reza esto, no me alegro por mí, por las cosas, sino me alegro porque vos sos más grande que yo. No es antinatural, es, digamos, sobrenatural, claro, pero es paradójico, ¿no? Y bueno, la fe cristiana está llena es toda paradoja la fe cristiana, ¿no? Creer en un Dios que no se ve, creer en un Dios que se hizo hombre, padeció en la cruz por nosotros, ¿no? Nosotros entre nosotros tenemos lazo de solidaridad, de entregas, ¿no?, de amor con la persona que Dios nos pone al lado en la vida, ¿no? Los hijos, amigos, pero es una relación entre iguales, ¿no? Esto de que Dios se hace hombre para salvar algo que es criatura de Él, ¿no?, que no tiene... El pensamiento semita en ese sentido es muy muy riguroso. Hay una distancia infinita, ¿no?, entre el hombre y Dios. Y esta distancia infinita Dios la ha cancelado, ¿no?, anulado, haciéndose hombre. Pero por algo que es totalmente distinto de Él y contrario a Él, ¿no? Como hay una frase de San Pablo en la carta a los Filipenses, ¿no? Cuando habla de la encarnación, dice que Dios se aniquiló, se hizo nada, haciéndose hombre, ¿no? Y sin embargo, profesores, es justamente por el pecado, por la entrada del mal en el mundo, porque nosotros estábamos destinados a esa participación, a esa felicidad. Adán y Eva realmente no tenían concupiscencia y eran felices en el plan primigenio de Dios, eran completamente felices, porque justamente San Juan Pablo II va desglosando distintos capítulos, en sentido salvífico del sufrimiento, pero cuando habla del mundo del sufrimiento humano y habla del mal físico y del mal moral, del sufrimiento físico y moral, luego se pregunta ¿qué es el mal? Y realmente el mal, si lo supiéramos saber, el mal como tal, no el sufrimiento, porque es distinto el sufrimiento del mal. El mal único es el pecado. Claro, es ¿no? Como se define tradicionalmente, es la carencia de bien, o sea, no tiene entidad el mal, ¿no? El mal es existe en tanto y en cuanto lo bueno se imperfecciona, ¿no? O se rebaja, se degrada, ¿no? Se reduce. Se degrada. Y es un gran tema, incluso en, digamos, el pensamiento, la filosofía, las teologías paganas tratan este tema, ¿no? Porque, digamos, nosotros
encuentro por Zoom nos habían convocado, y un muchacho dijo sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, tiene que ver con esto paradójico. Como usted bien dijo, ¿no? El pecado original, el ser humano, ¿no? O los seres humanos tomamos distancia de Dios. Quisimos ser, la gran tentación del demonio es, van a ser como Dios. Sí. ¿no? Por eso Dios no quiere que ustedes coman del fruto del árbol prohibido. Y esa tentación a la cual Adán y Eva sucumben provoca la salida, ¿no? La expulsión del paraíso, ¿no? El pecado original. Y este muchacho reflexionaba, dice, ¿qué es lo que hace Dios cuando quiere redimir al hombre y salvarlo? El hombre no redime, digamos, la culpa, sino que Dios la redime por el hombre, ¿no? Es como cuando dice, el juez dice, uno comete un delito, va ante el juez y el juez sentencia, ¿no? Tantos años de cárcel, pero la pena la cumple el juez, no el delincuente, ¿no? Así es. Esto es toda la paradoja divina, ¿no? Que siempre ha despertado antes del mundo bíblico, ¿no? Después durante el periodo bíblico, no solo en el judaísmo, en el cristianismo, sino también en el pensamiento, por ejemplo, filosófico de Romanos, ¿no? Uh-huh. La pregunta esta, ¿no? ¿Por qué el mal existe? ¿No? Sí. Y hay un filósofo del siglo I, español, ¿no? Pero se lo considera romano, de origen español, Lucio Annio Séneca, uh-huh. Que es un filósofo estoico, fue maestro de Nerón, que Nerón, cuando llega a ser emperador, lo hace ajusticiar, ¿no? Porque era incorruptible, ¿no? Y él tiene varios tratados, y uno que es el diálogo sobre la religión, es un texto corto que empieza hablando de la gran pregunta, ¿por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? Él no era cristiano, era pagano, ¿no? Uh-huh, sí. No ateo, sino pagano. Y en el libro, lo que va desarrollando en ese texto, que es breve, pues muy, 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 muy instructivo, es la reflexión de él es si hacer el bien tuviera su recompensa inmediata, todos seríamos buenos. Entonces lo que hace el mal es probar la virtud del bueno. Uh-huh. Y decía, cuando es fácil ser bueno cuando todo va bien, ¿no? Claro. Cuando todo va mal es cuando hay que ser más bueno. Y esa es una prueba, ¿no? Y esta es la reflexión de Séneca. Sí. Que la traigo a colación porque además es un pensamiento, una filosofía, ¿no? Es posterior a Aristóteles, el estoicismo, ¿no? Uh-huh. De la escuela de la cual forma parte 3 siglos después, o 2 siglos y medio después, Séneca. Y es una filosofía que surge ante el derrumbe de la polis, ¿no? De la comunidad. Aristóteles le había dedicado un texto, entre ellos la República, Política, ¿no? Donde está la famosa definición, dice, donde el ser humano es un ser politicón, un ser que vive y se nutre de la polis. Si no hay polis, el hombre no es hombre, es una bestia, ¿no? Dice. Uh-huh. Bueno, ese mundo se derrumba, se aplana, se cae el imperio helenístico, de lejano se va disolviendo. Entonces ya no hay patria terrenal visible. Y surgen 2 filosofías, una es la filosofía del epicureísmo, la filosofía que exalta la búsqueda de la felicidad en esta vida. La religión es un cuento, no existe, no tiene sentido creer o no creer, es lo mismo, ¿no? Hay que ser feliz y darse todos los placeres que uno quiere en esta vida, ¿no? El epicureísmo. Y esta otra corriente contraria, que es el estoicismo, que postula que frente a la disolución exterior, el ser humano lo que tiene que hacer es solidificarse y fortalecerse interiormente, ¿no? Entonces lleva adelante toda una ascética, uh-huh, ¿no? de la formación interior, de la fortaleza interior, de la virtud, y tiene una definición Séneca, ¿no? Siendo estoico, dice, el ser humano, el hombre tiene 2 patrias, la patria terrenal en la cual vivimos,
pero y la patria universal, el cosmos, ¿no? Por eso él dice, el hombre es un ser político, como dice, pero además es cosmopolita, ciudadano de la, ciudadano del mundo, ¿no? Y esa reflexión que él hace se da en este contexto, ¿no? Sobre este tema es una gran pregunta. Bueno, es el libro de Job en el Antiguo Testamento. Así es. Tenemos, ¿no? A eso íbamos. El justo que sufre, pero no porque haya hecho cosas malas, sino porque bueno, el destino humano, sí, el Papa lo desarrolla en la encíclica, ¿no? El tema del sufrimiento es un tema que forma parte de la naturaleza humana. No existe y no ha existido ser humano que no tenga sufrimiento o haya tenido un sufrimiento, ¿no? Y forma parte de la naturaleza humana. Lo que a mí me impactó leyendo y releyendo la encíclica es que lo que dice el Juan Pablo II es que Cristo, al hacerse hombre, Cristo, dice él en una frase, me impactó, dice, Cristo es el dolor de Dios, ¿no? Uh-huh, sí. Porque Cristo es Dios que se hace hombre. Hay algunos teólogos que han desarrollado la teoría y comentan que la pasión de Dios, de Cristo, empieza en la encarnación, sí, no en la Semana Santa. Sí, eso claro. va todopoderoso a hacerse nada, ¿no? Como Uh-huh. dice Pablo. O el todopoderoso que se hace el más impotente de todos, como dice en un texto el entonces cardenal Ratzinger, se hace lo más impotente de todo y tan impotente que incluso empieza su existencia terrenal en el vientre de una mujer, ¿no? Que es la impotencia absoluta del individuo, ¿no? Sin embargo, profesor, y yéndome un poquito atrás en su reflexión sobre la filosofía, qué tremendo, ¿no? Porque son corrientes filosóficas que, como aún no tienen la fuerza de la gracia sobrenatural, se quedan cortas, porque ni el estoicismo ni el epicurismo dan con lo que tenemos que... Por eso el sufrimiento, si uno se pone realmente, que es lo que quiere, y lo que usted anotaba también de San Juan Pablo II, que pienso que también es tan hermosa esta carta encíclica, porque la escribe desde su propio dolor, ¿no? Uh-huh. Habiendo pasado por un momento muy duro en su vida, viendo también que era víctima de la persecución religiosa, que ese atentado respondía a la persecución religiosa, y que él era el jefe de la iglesia en ese momento, con todo lo que eso llevaba. Quizá que perder su vida hubiera sido lo de menos, humanamente hablando, vamos, porque es una persona, pues era un santo que quería lo sobrenatural, pero el descubrir la fuerza sobrenatural de la gracia es lo que le da todo el sentido al sufrimiento. Claro, a eso iba, porque lo que hace en la carta es asociar, digamos, el sufrimiento forma parte del ser humano, ¿no? Claro. Todas las filosofías antiguas, si uno ve, está el tema. Y en las culturas está presente. Lo que pasa es que está en un sentido fatalista, ¿no? Natural, predestinado. El ser humano. Por eso uno va a ver que en los pueblos antiguos y los pueblos que tienen existencia precristiana, Uh-huh, sí. los pueblos orientales, por ejemplo, son pueblos que tienen desgracias terribles y no se caen. Sí. Lo toman, bueno, es natural, pasa. Tampoco le echan la culpa a Dios, ¿no? En algún momento se pensaba, siempre que pasa algo malo, en mi vida personal o en la comunidad, se pensaba, bueno, esto es un castigo o una reparación que Dios hace por algo malo que hice, ¿no? O por algo malo que la comunidad hizo. No es resignación, es digamos, aceptación de que la vida es así. Lo que hizo el cristianismo y lo que en esta carta que hace Juan Pablo es justamente decir, pero esto no es propio del ser humano exclusivamente. Cristo, al hacerse hombre, también asume esta dimensión. Entonces, cuando uno de nosotros, cualquiera de nosotros sufre, en realidad se está asociando, como dice Pablo, al sufrimiento de Cristo. Así como Cristo acepta el sufrimiento para redimirnos, el ser humano, abrazado a Cristo, insertado en Cristo, entregado a Cristo, todo dolor o sufrimiento personal, uh-huh, como él propone, es para bien. Llevo en mí, dice, ¿no, Pablo? Los padecimientos de Cristo en mi cuerpo para bien de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? El secreto está en asociar, o sea, no quedarme en el lamento, en el dolor, ¿no? En la resignación, sino que
convertirlo en fuente de reparación, ¿no? De sanación del otro o de otros, ¿no? Y justamente porque podemos caer en el error de eso, las corrientes orientales, todas estas religiones orientales o creencias, pues se quedan, es verdad, con una aceptación y bueno, así es la vida. Pero nosotros desde eso, Cristo le dio un valor muchísimo más trascendente. Y fíjese que lo hermoso del sufrimiento desde el cristianismo es que no solamente Cristo decidió sufrir para redimirnos, sino que asoció al sufrimiento la gracia y también el poder madurar. Porque si nosotros aceptamos el sufrimiento como una cosa que, bueno, que toca, con una resignación negativa, con una resignación, pues que vamos a hacer, esto ya va a pasar y es verdad que hay que pasarlo y que el sufrimiento pasa. Pero si a eso además le damos el plus de ofrecimiento, de la gracia, de decir, bueno, yo qué tengo que aprender de esto, ¿para qué este sufrimiento en mi vida? ¿Cómo voy a ser mejor persona para los demás? Entonces el sufrimiento no solamente es redentor, sino que es un ingrediente fundamental en la superación del ser humano, ¿no? Claro, porque nos saca de nosotros mismos cuando tiene ese sentido ¿no? reparador. Hay un dicho que dice, ¿no? La experiencia en cabeza propia, dice, es maestra de los tontos, no llega tarde y cuesta caro. Y cuando uno ya aprendió y vio cómo era la cosa, ya estamos llegando al final del camino en la vida. Así es. Pero yo creo que tenemos que los creyentes empezar a reflexionar cada vez más, ¿no? Porque vivimos, reflexionamos, escuchamos la palabra, pero reflexionar cada vez más sobre esta dimensión, como llaman, ¿no? en la liturgia, el misterio tremendo, ¿no? Esto que Dios se hace hombre, ¿no? Que uno ya lo tiene naturalizado, es un misterio, ¿no? fortísimo, ¿no? Porque si Dios no se hubiera hecho hombre no hubiera habido redención, ¿no? Y no tendríamos esperanza, ¿no? Y en esta dimensión de la encarnación está Cristo, por ejemplo, en el libro de la Ilíada, ¿no? O lo decía en Homero, siglo VIII, siglo IX de Cristo, que es un texto religioso, ¿no? Sí. Porque habla de los dioses de Atenas que deciden acompañar y adoptan figura humana, ¿no? No se encarnan, se ponen el disfraz de hombre, o sea, Palas Atenea aparece, ¿no? en el medio de los hombres como una persona, pero es un disfraz, es una, ¿no? una mascarada, en el buen sentido, digo. Esta idea de que Dios se hace hombre, ¿no? es terrible porque es hacerse lo otro de sí, no hacerse nada, ¿no? Esta es la paradoja del misterio, ¿no? Que al hacerse hombre Dios sigue siendo Dios, ¿no? Así es. Y lo que costó. Y asume todo, ¿no? Y asume el dolor y asume el sufrimiento, ¿no? Porque sin sufrimiento no hay redención, eso lo muestra Cristo. Pero además está esta dimensión que es la que insiste San Pablo, que es lo que usted decía recién, que tiene, el dolor adquiere sentido y se soporta, ¿no? Y se supera cuando uno el dolor personal lo convierte en rogativa, ¿no? En pedido de gracia para otro, ¿no? Me está pasando a mí, bueno, pero que sea para bien de un hijo, ¿no? La esposa, un amigo, los padres, de la humanidad misma. Claro, ¿no? Un dolor reparador por otro que está sufriendo, ¿no? Yo sufro, bueno, pero que no le alcance ¿no? Ahí es donde uno empieza a superarlo y a encontrarle sentido y a hacerse fuerte, ¿no? Porque si no hay muerte, no hay redención. En la película La Pasión de Mel Gibson está hecho en forma gráfica, ¿no? Cinematográfica. Sí, muy bien. La muerte cuando Cristo muere, ¿no? Porque el demonio busca que lo maten a Cristo, ¿no? Y cuando Cristo muere, en la película aparece inmediatamente el demonio, ¿no? Que pierde el cabello y se vuelve loco. Sí. Porque se da cuenta que perdió. O sea, lo que él buscaba como triunfo se convierte en su derrota absoluta. Porque si él no hubiera hecho que los
judíos de esa época mataran a Cristo, no iba a haber redención humana. Claro. Lo que pasa es que el mal tiene esa mirada corta, no es lo inmediato. Por eso dice Juan Pablo, dice, asociándonos al sufrimiento de Cristo, también llegamos a y ofreciendo el dolor nuestro propio por el otro, es cuando hay incluso, dice él, un proceso de conversión, ¿no? Sí. Porque la vida cristiana en el fondo es el creer en Cristo, creer en Dios, creer en Cristo. Es en griego y en latín el matiz se entiende, en castellano lo perdemos, ¿no? Porque el creer en, tanto en latín como en griego, significa, es una idea, no es estático sino es movimiento. El creer es hacia, es entregarse, ¿no? No es una aceptación intelectual, ¿no? Es decir, es un camino. Es entregarse, ¿no? Es más que un camino. Él nos muestra el camino, ¿no? Pero la fe en su sentido primario es entrega. Salgo de mí y me meto en la realidad de Dios y de Cristo, ¿no? Entonces me lleva. Por eso la vida cristiana también tiene sus paradojas, ¿no? Tiene sus conflictos, digamos, sus discusiones con Dios incluso, ¿no? Como tiene a veces Job. Porque el misterio de Dios nos excede, entonces a veces pide cosas que no entendemos, que a veces parece que nos sobrepasan, ¿no? Y aquí justamente usted hablaba al principio cuando definía el problema del mal, que es el mal, que también lo define San Juan Pablo II, y sí, pues en definitiva es una carencia del bien, ¿no? De un bien, y usted lo explicaba muy bien diciendo que, porque ahora estamos en esta inmediatez, que si no es, y cada vez más, ya como casi una adicción, que si no veo el resultado y el resultado que yo quiero desde mi óptica, ya la cosa es un fracaso. Por eso nadie se atreve al compromiso, cada vez menos personas se atreven a comprometerse porque no son capaces de asegurar lo que va a pasar ni siquiera de aquí a un mes, no son capaces de mantener una promesa. Bueno, no vamos a generalizar, pero hay como una corriente que invita a que el ser humano pierda como esa capacidad de entrega, ¿no? Uh-huh. Y también, claro, de ahí, oyéndolo hablar a usted, pues dice uno, evidentemente, si yo huyo de todo lo que me significa un compromiso, de todo lo que significa entrega, y a eso le sumo que las cosas no me salen tampoco, porque y no me uno a lo que al plan de Cristo, pues cada vez, que es lo que estamos viendo, profesor, el experimento de vivir sin Dios nos está saliendo fatal. O sea, estamos viviendo una época en que, sí, lo quitamos de en medio y como somos libres y el Señor respeta nuestra libertad, pues muy bien. Pero no sé si nos detenemos a pensar cómo vamos con este experimento, ¿no? No, y está a la vista cómo vamos, ¿no? Estamos a punto de la disolución mundial, ¿no? La disolución. El mal está desatado, ¿no? Porque ya la locura esta, primero de que se haya instaurado en el mundo un genocidio planetario, ¿no? Uh-huh, sí, claro. De las personas más inocentes e indefensas de todas, sí. ¿no? Eso ya denigra mucho la dignidad. Eso ya, digamos, es el signo, digamos, más evidente o la expresión de la época de esa figura que está en el Apocalipsis, ¿no? Cuando la serpiente quiere devorar atacar a la uh-huh. a la mujer vestida de sol, que sí. Dios la lleva en alas de águila al desierto, no le puede morder el talón, y dice el texto, entonces la serpiente despechada se dirige a la tierra a atacar a los hijos de Dios, ¿no? Yo creo que el tema del genocidio planetario prenatal es la expresión, digamos, ya más evidente, ¿no? Que lleva a una serie de locuras. O sea, el mal religioso produce en el que lo ejecuta incluso problemas psicológicos después graves. Gravísimos, claro, porque nos rompemos. Somos pero hechos a imagen y semejanza de Dios. Llevaron 40, 45, 50 años en instaurar legalizar este genocidio, incluso sin una ley y sin un principio jurídico que lo respalde. Lógico. Pero uno ve después los que han intervenido y han promovido esto, ¿no? Digamos, en el ya, ¿no? Uh-huh. Uno lo ve después con conflictos gravísimos, ¿no? Contradictorios. O sea, el otro día salió en Inglaterra una propaganda, el gobierno inglés la promueve, ¿no? Dice,
a las mujeres embarazadas, en el artículo 3. Cuando fume, piense que está afectando la vida del feto, ¿no? Entonces no fume para no perjudicar al niño que lleva en el vientre. Pero por otro lado, después legalizan el aborto, ¿no? Entonces, estas otras paradojas, ¿no? Se conmueven por la matanza indiscriminada de ballenas, ¿no? De la pesca de atún, de animales, que está bien, es lógico. Pero después promueven, digamos... la apología al absurdo. Claro, pero es una apología, ya incluso plantea problemas ¿no? psiquiátricos graves a quienes claro. Cometan esto. Y esto lo ven en la cúpula que han hecho esto, pues ya no frenan, ¿no? Entonces ya el derecho es dentro de... Ya han instaurado en algunos países de Europa, por ejemplo en Bélgica, ¿no? La eutanasia, ¿no? El derecho a la eutanasia. Después van a promover el derecho del que acompaña a alguien que está enfermo a matarlo, ¿no? En Estados Unidos hay estados que han legalizado, digamos, el aborto, lo han extendido hasta el primer mes de nacimiento del chico, ¿no? Sí, madre mía. Pero porque el mal no para, ¿no? Y no puede parar y no se sacia nunca, ¿no? Porque nunca se satisface, porque es carencia, no es algo, ¿no? Claro. Real y concreto. Entonces necesita... Y además porque es absurdo. Entonces, lo del demonio, ¿no? Lo que el demonio busca destruir no es... Ya no puede hacer nada bueno, es incapaz. No tiene capacidad de hacer nada bueno. Entonces, lo que quiere es destruir lo que queda de Dios en cada uno de los seres humanos, porque todos tenemos sello divino. Y sin embargo, profesor, cuando uno piensa en la maravilla de la gracia y en la solidaridad en el oro, que es otro de los apartados que va desarrollando San Juan Pablo II, y la búsqueda de la respuesta al sufrimiento, pues todo converge. Hace poco hablábamos nosotras con una persona, con un expresidiario, que son testimonios que dice, Dios mío, realmente el mal puede ser enorme, 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 pero un toque de gracia lo transforma todo. Por eso, ante un mundo como el de hoy, ¿qué tenemos que hacer los católicos? Meter esperanza, meter vida de sacramentos, meter vida de gracia, ser cada vez mejores cristianos, porque es que resulta que un encuentro con Dios cambia completamente la vida. Nos impactaba, estábamos justo con la hermana Ofelia, y bueno, nos conmovemos, las mujeres nos conmovemos con todo, pero nos conmovíamos de oír hablar a este chico y decir, es que yo me encontré rezando un día el rosario con los chicos en la cárcel, y entonces yo dije, voy a hacer la prueba y tengo que hacer esto, tengo que abandonar este dolor tan grande que tengo, que no se podía explicar, y dice, Dios mío, te lo entrego. Y ahí resulta que empezó a darle como un giro a su vida, y bueno, pues él le da oportunidad a Dios, pero claro, ahí también está el problema de la libertad. Pero fíjese, profesor, más allá de eso, lo que más también nos impresionó es que estos chicos siempre están pidiendo por otras personas. El dolor se hace solidario. Sí, bueno, es un poco lo que desarrolla Juan Pablo, ¿no? Que es porque el dolor nos abre una dimensión. Lo que usted cuenta de ese chico, digamos, el paso que dio es salir de sí mismo. Así es. Está esa frase de Jesús en el Evangelio, ¿no? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, pero niéguese, ¿no? Niéguese. O sea, ya no pienso yo lo que yo quiero, sino lo que ¿no? Dios quiere. Es el primer paso. Y esta apertura a Dios ya abre un mundo, ¿no? Infinito, ¿no? Que a uno lo trasciende, ¿no? Y lo hace crecer. Porque Dios pide cosas que uno por sí mismo es incapaz de pensar, no puede pensar, ¿no? Uh-huh. Pero toda esta dimensión en la cual Dios nos abre, nos saca de nosotros mismos, ¿no? Nos saca del egocentrismo, ¿no? Y ya para pensar ya no es lo que yo quiero, ¿no? Sino lo que tú quieres, ¿no? Y cuando uno le va mal en la vida, siempre aparece, ay Dios mío, ayúdame, ¿no? Cualquier problema, grande, chico, etcétera, ¿no? Ayúdame. Y después no se olvida, ¿no? Cuando supera el tema. Esta experiencia de que es una experiencia durísima, ¿no? Esto de caer en prisión, con todo lo que supone, ¿no? Esa experiencia. Pero como el ser humano lleva siempre, ¿no? Está latente esa semilla. Este muchacho escuchó
una vez un sacerdote, un dominico, en un colegio, estábamos con un grupo de docentes, nos dieron unas charlas, no sé, trabajaba todo el tema y daba charlas sobre todo el tema de la teología espiritual, la espiritualidad, ¿no? Y una frase que me quedó impactada fue: Dios está hablando permanentemente, hay que escucharlo, ¿no? Así es. Pero habla permanentemente, no es que uno abre, va a ver qué dice, que está, es primero, ¿no? Está la palabra escrita, la revelación, la Sagrada Escritura, hay que ir. Pero también habla a través de lo que han escrito los grandes santos, ¿no? Los padres de la Iglesia, los santos doctores, San Bernardo, San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero también habla en lo cotidiano. A veces habla, yo tuve dos experiencias, dos sacerdotes en una homilía. Uno que era un sacerdote que era pesadísimo, que uno ya sabía que iba a misa, parte del sacrificio era escuchar el sermón, ¿no? Salía disparado para cualquier lado, hablaba de cualquier cosa, menos del texto. Después era un buen hombre, pero no me acuerdo qué es lo que dijo, pero dije, esto me lo dijo a mí. Así es. No al cura, sino ¿no? Sí, sí. Y otra experiencia que tuve, sí, fortísima, fue yo tenía un hijo, tenía una enfermedad complicada, que yo tenía cuando le aparecía el problema, era bipolar, ¿no? Uh-huh. Y entraba en esos periodos de euforia que entran bipolar, y se iba. El sufrimiento. Sin plata, sin nada, se iba, ¿no? Caminaba, después, bueno, como hacen en estos casos, se hacen amigos de un camionero. La primera vez que hizo eso apareció en Villa Constitución, ¿no? Uh-huh. Casi 200 kilómetros, después de 4 días, ¿no? Madre mía, qué sufrimiento. Y la segunda vez que lo hizo fue, me acuerdo, un viernes, que no nos dimos cuenta, en el momento nos dimos cuenta con mi esposa, se había ido, pero bueno, vieron a la noche, ¿no? Al otro día sábado, un día de lluvia, pensamos, pobre, ¿cómo la estará pasando? ¿Dónde estará? ¿Cómo, no? Llovió el momento del mediodía, a la tarde, hasta las 3, 4, 5 de la tarde llovió, pero diluvió, ¿no? Y nosotros con el corazón en la boca, ¿no? Claro. Y llegó la hora de la misa y fuimos a misa. Fuimos a misa, yo apagué el teléfono, ¿no? Cuando termino la misa salgo, prendo el teléfono y había un mensaje de uno de mis cuñados, ¿no? Que me había llamado a la policía de Lobos, acá está, en 100 kilómetros, ¿no? Uh-huh. De un destacamento que estaba ahí, Juanjo. Claro, había llovido tanto, y llovía tanto en el momento de la tarde que él se metió en un bar de una estación de servicio, ¿no? Que estaba cerca de ese destacamento, antes de llegar a la ciudad de Monte, perdón, no Lobo Monte, San Miguel del Monte. Y al que estaba atendiendo ahí la playa de la montaña, pues cantaba, ¿no? Gritaba, estaba eufórico. Se puso ahí por la lluvia, se puso a tomar agua. Y avisó al destacamento que un joven me parece que está con problemas de... Uh-huh. Fueron, ¿cómo andás? Bueno, vení, vamos allá, estás empapado. Todos. Bueno, y de ahí nos llamaron. Como no conseguí, yo no tenía el teléfono apagado, lo llamaron. Le dio el teléfono de mi cuñado, ¿no? Y llamó. En la misa estaba el sacerdote que celebraba, era un santo varón, allá falleció. Había sido obispo de obispo de La Plata, después como José María Montes. Uh-huh. Un santazo, ¿no? Llegó a los 75 años, de obispo de Chascomús en ese momento. Cumple 75 años, pide la jubilación. Bueno. Sí. Y él era de la familia en Adrogué. Y pide, vuelve, dice, pero le pide al obispo de la diócesis, de la cual forma parte de Adrogué, que le dé una parroquia. Por él quería seguir. Claro. Y el sacerdote estaba de lunes a domingo, ¿no? No se tomaba el día,
era un santazo, ¿no? Tenía unas homilías hermosas. Y esa tarde, bueno, estaba ahí en misa con mi esposa y tenía un momento, no me acuerdo el pasaje, ¿no? Pero en el momento dice, que esa es la frase que me quedó grabada, en ese momento que estábamos con... Claro. En la vida del cristiano todo es gracia, todo es gracia, Qué todo, hermoso. ¿no? Y ahí me acuerdo en ese momento que, bueno, me quedé un poco tranquilo, digo, pues, tiene razón ahí. Pedí y se dará, dice Jesucristo, ¿no? Y bueno, hay que esperar, entonces la espera a veces es terrible. Pero todo viene a cuento de esto, o sea, Dios habla en forma extraordinaria, que no es para todos, es para muy pocos, no en forma directa, ¿no? A veces a través de apariciones o de locuciones internas, ¿no? Pero también habla en lo cotidiano, ¿no? En las circunstancias. La palabra de un amigo, la palabra de un padre, Claro. ¿no? La palabra de la madre. Entonces, este sacerdote nos dijo, este dominico, hay que abrir el oído y escuchar permanentemente, porque Dios no deja de hablar nunca, ¿no? Y hay que escucharlo. Y este muchacho seguramente, digamos, habrá escuchado, le quedó ahí, bueno, pero un momento, por X motivos, se abrió a eso, ¿no? Porque el secreto de la fe es abrirse y entregarse a Dios, ¿no? Sí. Porque no es fácil. Una gracia actual, evidentemente, como la suya. Bueno, vamos a una breve pausa musical y seguimos con este bellísimo testimonio, porque también nos tiene que contar usted, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, cómo vive este misterio del sufrimiento. Ya en un momento regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora, nuevo paraíso. Delicada niña, se ha rasgado el cielo, tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde San José? ¿Qué hay de los pastores, pueblo de Belén? Madre de dolores, tu Hijo Salvador, dime qué consuelo doy a mi Señor. Si mi cobardía volvieras valor y tantos pecados en una oración, si pudiera en algo llevar esa cruz, ser en el Calvario el Juan de Jesús. En tus soledades ya no llores tanto, dame tú la fuerza, el Espíritu Santo. Piedad, fe segura, Madre de Jesús. Fuerza, valentía, si llega mi cruz. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora, nuevo paraíso.
Bueno, regresamos y creo que tenemos una llamada desde California. Mauguel, ¿no? Bueno, pues no sé si ya le damos la entrada a la llamada. Bienvenida a nuestro programa. Hola. Sí me escucha. Hola. ¿Qué tal? Sí, bueno, sí me escucha. Sí, le escuchamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Saludos acá de Estados Unidos, de Norteamérica, hasta el sur de nuestro continente. Me da mucho gusto saludarles y agradecerles por este bonito programa. Muy interesante su programa, puesto que yo estoy de acuerdo en ese sentido. Yo nací hace aproximadamente 50 años y la vida en aquellos años atrás era parte de nuestra vida, ser la pobreza. Yo, pues todos vivimos una pobreza muy extrema en el lugar donde crecimos. Y nada, pues no es algo de qué avergonzarse, sino más bien yo lo veo como una virtud, ya que si algo tenemos que dar a cambio a Dios nuestro Creador en el día de nuestro juicio, pues va a ser esos sufrimientos que hayamos pasado, que los hayamos pasado con paciencia y con fe. Hoy en día pues vemos la sociedad que no admite ese concepto de esa pobreza, ser parte de nuestra naturaleza, como decía el profesor. No cabe en su mente, en su vocabulario esa parte. Exactamente. Si nosotros nos ponemos a ver el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, pues fue de absoluta pobreza, porque en esta vida no poseemos nada, no somos nada, no tenemos nada que llevarnos de aquí, así que la pobreza nos va a ayudar en muchos sentidos a la hora de a la hora de que nos juzgue nuestro Señor a todos. Así que yo por lo menos yo en mi persona me siento dichoso de haber sufrido gran parte de mi infancia una pobreza muy extrema, y al final del día pues no duele la pobreza. A mí no me dolía, no me sentía enfermo, ni mucho menos. Lo vivía con gozo y con júbilo, porque es algo que se acepta por naturaleza. Así que bendiciones, hermanos, muchas gracias por sus programas, tan bonitos. Gracias a usted. Y también por ese hermoso testimonio. Y es verdad, el niño Jesús eligió un pesebre, porque la pobreza no está en lo exterior. Y luego nosotros como misioneros vemos cantidad de gente que vive en extrema pobreza y sin embargo con casitas perfectamente ordenadas, porque la riqueza es la gracia. Realmente es lo que quisiéramos transmitirle hoy a nuestros oyentes, que evidentemente esto hay que hacerlo de la mano de la oración, de una vida de sacrificio constante, para que pueda calar en el pensamiento de las personas. Pero sí es el gran testimonio de los testimonios, que la pobreza no es un óbice para la felicidad. Al contrario, si el niño Jesús eligió ese medio, pero estaba con su madre, con la Santísima Virgen, la riqueza es el amor auténtico. Sí, uno lo ve en la vida, la historia de la iglesia, donde caló siempre y actualmente, donde cae el mensaje y florece es en los humildes, no en los pobres. Porque cuando uno tiene cosas las tiene que cuidar. Está como obnubilado, pero está, digamos, se naturaliza, ¿no? Sí. En cambio el pobre, el que trabaja, el que sufre, que le cuesta, no solo valora, porque aparte está, como dice Juan Pablo II, haciendo la experiencia de Cristo, ¿no? Que es Y luego también que somos capaces, a ver, en el pensamiento de Dios nos creó con una serie de potencialidades por desarrollar. Ninguno de nosotros nacemos hechos, nacemos hechos estructuralmente, pero con un cuerpo y por supuesto con nuestra alma inmortal. Pero es que todas esas potencialidades, si dice la Sagrada Escritura, iba creciendo en sabiduría todo un Dios. ¿Qué será? Porque se hizo hombre, que seremos nosotros. Pues la única posibilidad que tengo de explorar para qué sirvo en la vida es trabajando, matándome, y ensayo y prueba y error y fracasando. Sí. Bueno, San Agustín tiene una frase, ¿no?, famosa, que es Dios se hizo hombre en Cristo para que los hombres nos hagamos Dios.
Precioso. en Cristo, ¿no? Así es, claro, por participación divina. Y por eso me acuerdo, hay una frase, está en una novela, ¿no?, de un norteamericano que escribió 3 libros sobre los orígenes de la orden del Cister. Sí. Raymond, este monje. Uno de los textos, el primer libro que habla de los orígenes, habla sobre el Roberto de Molesme, que era un caballero de familia, ¿no?, militar, que decide empezar lo que después va a terminar el Cister. No lo funda, sino que después se funda después, pero es la de los primeros pasos, ¿no? Y hay unas reflexiones que tienen al final de su vida, dice este monje que hablando con un discípulo, dice: en la vida tenés 2 caminos. Si querés tener una vida digna, olvídate de la tranquilidad. Si querés tener una vida tranquila, olvídate de la dignidad. Qué hermoso, sí, tal cual. Este sistema que impera en el mundo, que quieren imponer ¿no?, antinaturalmente, es esto: olvídate de la dignidad, viví tranquilo, busca la tuya, no hacé la tuya, busca la tuya, sé vos feliz, lo demás, y viste, cada uno que haga lo que pueda. No hay, han quitado de la expectativa del horizonte, ¿no?, es el sentido heroico de la vida, ¿no? Tremendo, ¿eh? Hay una frase que me impactó de Tan Aristóteles. El ser humano tiene, el fin de la vida humana es la felicidad, ¿no? Santo Tomás toma en la Suma Teológica también, dice, ¿no? Este es el sentido de la vida humana, la búsqueda de la felicidad. Dice, y es algo noble, digno y hermoso buscar la felicidad, dice, pero lo que acerca al ser humano a lo divino es luchar por la felicidad de los otros, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y bueno, este es el secreto, ¿no? No buscar lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, ¿no? Y a veces Dios, despojate de todo, ¿no? Vas a tener el 100 por 1. Hay que animarse, ¿no? Hay que tener fe y esperanza. Pero cuando Dios dice, despojate de todo y te voy a dar 100 veces más en esta vida, ¿no?, dice el Evangelio de San Marcos. Y es así, ¿no? Hoy no podemos nosotros. Lo que pasa es que vivimos en la incertidumbre. No tenemos tranquilidad, ¿no? Pero bueno, si queremos tranquilidad, olvidémonos de la dignidad. Bueno, tampoco, a ver, la paz que da la gracia, ¿no, profesor? Yo creo que, bueno, y ya en este programa no nos va a dar tiempo, pero haremos una segunda parte para terminar de contar su testimonio personal sobre el dolor. Pero en el fondo del sufrimiento, si está unido a Cristo, hay una paz que nada la puede cambiar, ¿no? Y es lo que experimentamos, pues todos cuando volvemos el rostro hacia Dios y decimos, pero estás aquí, estás conmigo. Bueno, San Ignacio de Loyola dice, en un pasaje de los ejercicios, cuando tomas una decisión, y si estás interiormente tranquilo, aunque el mundo alrededor se te está viendo abajo, te vienen a atacar con todo, ¿estás tranquilo? Eso es de Dios. Sí. Cuando tomas una decisión que te deja intranquilo interiormente, aunque todo esté sereno alrededor, eso no es de Dios, es del maligno. Así es. ¿No? Y eso, bueno, nosotros hemos experimentado eso todos. Constantemente, claro. Bueno, profesor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, un programa precioso y tenemos que seguir con la segunda parte. Y a todos los invitamos a que en estos días saboreen esta carta encíclica y redescubramos el valor salvífico del sufrimiento. Así es. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.